Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí con tres compañeros que vamos a participar en este podcast. Doctor Manrique Umaña, emergenciólogo costarricense que trabaja en el Hospital San Juan de Dios. El doctor Daniel Lindas, también emergenciólogo que trabaja en el Hospital México acá en Costa Rica. Y Patti López, que trabaja en Fortaleza, Brasil, también como emergencióloga. Importante que todos participamos de alguna u otra forma en proyectos de educación disruptiva. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy un poco es de esa educación y cómo impacta en las personas y precisamente la forma que las personas adultas aprenden. Entonces, Patti, no sé si empezamos con vos. Cuéntanos un poquito de tu proyecto de Emergency Talks. Hola a todos, mi nombre es Patricia López, soy médica de emergencias en Brasil, de una ciudad llamada Fortaleza, en el estado de Ceará. Es un gran honor formar parte de este podcast con personas tan increíbles. Actualmente formo parte de un proyecto llamado Emergency Talks, una empresa que desde hace 5 años se dedica a la enseñanza médica, no solo para médicos emergencistas, sino también para todos aquellos que aman y trabajan en los servicios de urgencias de nuestro país, Brasil. Listo. Perfecto, muy bien. Y bueno, Daniel, cuéntanos un poquito de ESIM y la experiencia que ha sido el proyecto. Bueno, saludos a todos. Un gusto poder compartir acá este espacio. Bueno, yo soy Daniel Vinda, yo soy emergenciólogo en Costa Rica desde el año 2013. Ok, ESIM es justamente una iniciativa que surgió en el año 2018, básicamente porque en Costa Rica mucha de la información médica en emergencias realmente es algo que es bastante, digamos, bastante reciente y sobre todo había una necesidad de cómo integrar la parte de conocimiento teórico con la práctica clínica de los médicos. Entonces, tratamos de ir resolviendo, de dar soluciones o información básicamente orientada hacia esa habilidad de cómo transformar el conocimiento en acciones. Entonces, hemos hecho una comunidad que básicamente se ha formado mucho de médicos generales, de estudiantes de medicina y pues alguno que otro también especialista que siempre las emergencias forman parte de sus momentos, digamos, más retadores. Entonces, eh, hemos implementado algunas estrategias de e-learning y además utilizando una herramienta muy valiosa como lo es la simulación clínica como parte de las estrategias educativas para lograr este objetivo. Súper bien, Daniel. Y bueno, Manrique también ha sido colaborador de nosotros en ESIM. Pero bueno, Manrique, ¿cómo evaluas o qué pensás vos de estas iniciativas disruptivas de aprendizaje, principalmente con las características del tipo de estudiante de medicina que hay ahora, el tipo de médico que hay ahora y la amplia necesidad que tiene la población realmente de personas muy capacitadas que puedan responder a las necesidades de las diferentes patologías que se presentan actualmente? Sí, claro. Bueno, Manrique Umaña, emergenciólogo también. Para mí ha cambiado completamente el panorama de lo que es educación médica hoy en día. Es el tipo de docencia que se da, que era una docencia horizontal, completamente unidireccional de profesor a estudiantes, ha cambiado, se ha roto un poco ese molde. Ahora en realidad es multidireccional, inclusive el profesor se retroalimenta de esa interacción con los estudiantes. Y aparte de eso, hemos salido de un aula para darlo, pues, no solo a nivel general, nacional, sino inclusive a nivel internacional, con múltiples iniciativas. El uso de redes sociales, por ejemplo, ha cortado mucho la ventana de tiempo de transferencia de conocimientos de muchos, muchos años, 15 o 20 años que se tardaba antes, ahora a cuestión de meses a inclusive pocos años. Entonces, esas han sido pues cuestiones súper importantes de este movimiento. Y lo otro es que cada vez hemos ido aprendiendo más acerca de cómo aprendemos y hemos encontrado maneras de hacer ese aprendizaje mucho más entretenido, mucho más interesante, más práctico para los estudiantes. Entonces, eso ha sido un movimiento muy innovador desde ese punto de vista y ha hecho que probablemente la calidad de la docencia que vemos hoy en día sea mucho mejor. Sí, de hecho ese impacto en redes, ¿verdad? Y como que cada vez se tiene todo o se quiere todo más inmediato, ¿verdad? Entonces toda la parte de microlearning
y espacios cortos con ideas claras y mensajes bien dirigidos y además, como lo decía Daniel, la parte de simulación clínica que permite al estudiante realmente de alguna forma sentirse en la realidad por un espacio de tiempo y poder responder a lo que esa realidad le plantea. Bueno, súper bien. Y Patti, contanos un poco del impacto de Emergency Talks en Brasil. El grande objetivo de Emergency Talks es mejorar la atención a nuestros pacientes a través de la educación. Yo realmente creo que con conocimientos salva vidas, especialmente en nuestras emergencias brasileñas, donde atendemos muchos pacientes graves en muchos lugares con pocos recursos. Viajamos por todo el país capacitando médicos en los temas más críticos de la emergencia, como manejo de la vía aérea, ultrasonido, point of care, manejo de choque, paciente crítico. Hoy Emergency Talks ha crecido y ha se transformado en el Grupo Talks, un nuevo ecosistema educativo que conecta especialistas de varias áreas, como emergencias, cuidados intensivos, pediatría, pero manteniendo la esencia de enseñar de forma ligera, colaborativa y con propósito. El crecimiento de la especialidad en Brasil ha sido impresionante ver esta transformación porque la medicina de emergencias es una especialidad joven acá. Fue reconocido oficialmente hace 10 años, pero ha evolucionado muy rápido. Cada vez más hospitales cuentan con equipos dedicados de emergencistas, los programas de residencia están creciendo, el interés de los médicos jóvenes es enorme. Esto demuestra que Brasil finalmente está entendiendo que la importancia de tener profesionales preparados para actuar en las primeras horas críticas de la atención a nuestros pacientes. Excelente, sí. Eso se ha visto, creo que es no solo a nivel de Brasil, ¿verdad? Pero en general, eh, a nivel de las emergencias existe esa necesidad de capacitar al personal de atención primaria, independientemente de que sean especialistas en medicina de emergencias o no. Y de ahí es donde obviamente estas iniciativas vienen a tratar de solventar esa necesidad que muchas veces las escuelas de medicina realmente no la manejan, ¿verdad? O sea, o son especialistas específicos el que dan los temas de cada una de sus especialidades, pero la parte de emergencias muchas veces se relegaba a, a, a eso, a personas que normalmente no tenían la experiencia trabajando en emergencias, dando temas de emergencias. Y bueno, ahora por dicha de primer plano, muchas veces los médicos pueden recibir de especialistas en medicina de emergencias que viven realmente la realidad de los servicios y que realmente conocen el impacto de las intervenciones tempranas y el manejo por necesidades y no necesariamente en busca de diagnósticos específicos, que es, digamos, muy importante para la real atención de los pacientes. Y Daniel, desde el punto de vista de ESIM, ¿cuál ha sido la evolución y el impacto acá en Costa Rica? Y bueno, que también de alguna forma hemos impactado a profesionales también extranjeros. Bueno, es algo interesante porque yo siento que la educación en medicina de emergencias, no solo aquí en Costa Rica, sino en general, ha tenido un viraje importante de algo más presencial a algo un poco más virtual. Y creo que nosotros en ESIM hemos visto eso, ¿verdad? Inicialmente empezamos llevando la educación a médicos en diferentes partes del país, pero pronto vimos que la tecnología nos abría un reto y nos abrió una oportunidad en el sentido de que, por un lado, el reto era no quedarnos atrás con todas estas herramientas disruptivas de educación que hay y poderlas aplicar para poder educar mejor a las personas, pero por otro lado, nos permitía también como oportunidad poder llegar a más personas, ¿verdad? Y eso es algo que creo que es un valor muy importante que tiene en este momento la tecnología y la digitalidad en educación médica. Entonces fuimos viendo que realmente podemos llegar a más personas, podemos tener personas de otros países también aprendiendo y pues eso creo que ha sido de mucha riqueza para aprender nosotros como docentes y también para poder pues brindar más información y demás a los estudiantes. Entonces creo que por ahí es importante más o menos lo que hemos visto nosotros en ESIM. Eh, lo otro importante que creo yo también es que ahora hay más interés por parte de los estudiantes en aprender haciendo cosas. No es tanto tener teoría porque la teoría la encontramos en cualquier lugar y tener una persona al frente dándote teoría eso realmente al final lo puedes leer posteriormente, sino es cómo llevar esa teoría a la práctica, cómo mejorar la competencia clínica
aprender haciendo, cómo se hacen las cosas, cómo se toman las decisiones. Creo que hacia eso es que ha virado más el modelo de educación médica actualmente y en medicina de emergencias, y pues creo que es lo que le da más valor y lo que los estudiantes y en general los médicos intentan rescatar de todas las actividades educativas, ¿verdad? Me parece que hacia eso va y es lo que hemos ido tratando de ir implementando nosotros en ESIM. Perfecto. No, y es muy interesante porque también, obviamente, todas estas experiencias educativas han impactado también o han generado cambios en la forma que también se dan los congresos, ¿verdad? Antes eran muchísimo más tradicionales desde el punto de vista de charlas magistrales, y llegaba el especialista, hablaba de un tema lejano, digamos, de la audiencia, ¿verdad? Ahora cada vez se busca un poco más esa cercanía, charlas más cortas, mensajes clave, mensajes desde la experiencia, la incorporación de simulación. ¿Cómo has visto, Manry, esta evolución, digamos, en los congresos, y vos que has sido parte como conferencista cómo ha sido esta transición? Que bueno, algunos se mantienen muy tradicionales, pero digamos, desde el punto de vista de medicina de emergencias, realmente ha habido un cambio, un viraje en la forma que se hacen los congresos. Sí, efectivamente, yo creo que tanto emergencias como cuidado crítico han sido líderes en esta iniciativa de ser más disruptivos a la hora de hacer actividades académicas. Entonces, como vos mencionas ahorita, el incluir sesiones de simulación, el hacer charlas más cortas, el romper el molde tradicional de las charlas, entonces poder hacer, qué sé yo, un panel de expertos que conversen de un tema, eso lo hace más interesante. Poder contar una historia y con eso revisar un tópico, hacer qué sé yo, tener a dos expertos haciendo pros y contras de algún tema, todo eso hace que sea mucho más entretenido, porque al final de cuentas, uno sí puede ir a un congreso tradicional y oír hablar acerca de los últimos 30, 40, 50 papers que hay, pero en realidad eso pues no te deja mucho y desde el punto de vista de aprendizaje, la verdad es poco efectivo, pero si uno está más involucrado, haciendo que el modelo sea más atractivo, eso probablemente haga que el aprendizaje sea mucho más eficiente. Entonces, eso le aumenta muchísimo el valor. Súper bien. Bueno, y este año tuvimos la oportunidad de participar en Incrementum, ¿verdad? Que se llevó a cabo en marzo en Murcia, España, ¿verdad? Que justamente trataron de incorporar de una buena forma todos estos elementos de charlas cortas, simulación de alta fidelidad, speakers de realmente de mucho renombre con realmente educación en docencia y que saben transmitir conocimiento. Pero, Pati, te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia y qué podrías decir de haber estado en Incrementum? Cada vez que salgo de Brasil para participar en eventos internacionales, eso cambia completamente la manera en que veo la medicina de emergencias en mi país. El intercambio de experiencias, de escuchar cómo otros países están desarrollando la especialidad, solo confirma cuánto estamos progresando en Brasil. Participar en Incremento en Murcia este año fue sin duda la experiencia más increíble en medicina de emergencias que he vivido. Primero porque está cerca de las personas que más admiro, que me enseñaron medicina de emergencias, aunque fuera de lejos, a través de vídeos y clases, fue algo realmente especial. Segundo, porque ningún otro evento internacional ha logrado presentar la información de una manera tan dinámica y divertida, y tan realista como Incremento. Incremento é uma necessidade para todo emergentista que ama essa especialidade. Deveria ser obrigatório que todas as residências enviaram seus residentes a este evento, porque realmente cambia nossa percepção da especialidade. Incrementum involucró, digamos, mucha simulación de alta fidelidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de toracotomía de emergencias, manejo de hemonemotórax, manejo de vía aérea, incluso hasta cesárea de emergencia, ¿verdad? Y, Daniel, ¿cómo impacta realmente la vivencia desde el punto de vista de la simulación de alta fidelidad en el aprendizaje de las personas? Bueno, mira, me parece genial, ¿verdad? Que Incrementum haya incorporado esta estrategia educativa. En realidad, la simulación clínica creo que viene a ser no una moda, sino realmente toda una estrategia pedagógica que ha revolucionado mucho la educación, básicamente por dos cosas. Uno, porque permite darle valor al aprendizaje del error, que el error siempre se ha visto como algo malo en educación y siempre si haces algo malo te señalan y te dicen que hiciste las cosas mal y eso realmente no debe ser así, sino que el error es una oportunidad de aprender. Y por otro lado, es un ambiente seguro
no solamente para los pacientes, sino que es un ambiente seguro para el estudiante, donde si se equivoca no va a tener efectos negativos y además ese error le permite generar aprendizajes importantes. Además le permite al profesor también entender un poco sobre cuál es el pensamiento detrás de las decisiones que toman los estudiantes y eso ayuda a tener también, mejora la competencia clínica, mejorar el análisis crítico, la toma de decisiones, el pensamiento y demás. Entonces creo que es muy valioso y como mencionaba ahora, el aprender haciendo es algo que tiene un valor incalculable y que creo que todos ahorita en medicina, eso es lo que queremos aprender, buscar cómo se hacen las cosas, cómo se toman las decisiones, cómo se hacen los procedimientos, cuál es el paso uno, dos, tres que tomaría un experto para un escenario X o Y. Entonces, creo que le da un valor muy importante por ese lado, ¿verdad? Por ser un ambiente seguro, por utilizar el error para aprender y también por permitir aprender haciendo y trabajar la competencia clínica, que es el principal reto que tiene la educación médica actualmente. Daniel, y no solo eso, sino que el hecho de que, por ejemplo, vos y Fabio, que tienen formación como docentes en simulación, o sea, poder combinar esa formación docente en simulación con el expertise clínico que tenés, que tienen como de la formación de emergenciólogos, le da muchísimo más valor a la experiencia, ¿verdad? Porque uno puede tener la formación en simulación, pero no tener un background clínico que respalde el poder, pues, enseñar. Entonces, esa es una combinación genial desde el punto de vista docente, ¿verdad? Claro, no, yo creo que los asistentes al Congreso como Incrementum que tengan estas experiencias, pues sin duda alguna se llevan lo mejor de esas dos ramas, ¿verdad? La parte de la simulación clínica como tal y la expertise clínica que puedan tener digamos, el expositor o el docente. Porque sí, también pasa, ¿verdad? Que hay personas que pueden ser expertas en simulación clínica, pero no tienen un background clínico tan sólido y pues entonces ahí hay problemas. Pero realmente esa es la mejor combinación y sin duda alguna creo que el incorporar estas estrategias en eventos académicos como incremento, pues claramente le da una transformación completa al aprendizaje. Genial. Y Mari, para ir finalizando, contanos un poco cuál fue tu perspectiva como speaker, porque bueno, claramente estuviste al lado de grandes exponentes, pues cuál fue esa perspectiva y cómo fue esa experiencia. Literalmente es una experiencia que le cambia a uno la vida, la verdad. El síndrome del impostor estaba a full porque estar sentado así, Scott Weingart en un lugar a la par de uno, Cliff Reed en el otro lado y uno en el centro, o sea, es una experiencia fenomenal, la verdad, compartir con ellos en el backstage no solo eso, la experiencia de estar pues en el auditorio frente a tanta gente, con gente que uno ha admirado durante muchos años, como decía Pati ahorita, gente que la verdad colaboró mucho en la formación probablemente de cada uno de nosotros, sin saberlo, probablemente a distancia. Y aparte de eso, lo otro que me pareció súper rico fue el poder mezclarse luego con los asistentes al congreso. Los speakers eran accesibles, podía uno acercarse, conversar con ellos, de pronto entrevistarlos, sacar alguna duda. Y eso pues aplana mucho el terreno de juego, está uno pues, con acceso a todos eh, a estas personas a las que uno ha admirado durante muchos, muchos años. Entonces, la verdad es una experiencia increíble y pues no puedo esperar a que llegue el siguiente. Sí, yo gusto decir eso también, lo importante que fue el poder compartir con ellos en los espacios libres, digamos, ¿verdad? Poder hablar con ellos, tener su experiencia, la apertura que tuvieron con todos los participantes, me pareció crucial. Pero bueno, entonces, Incrementum se va a llevar a cabo de nuevo en Murcia, en España, del 22 al 24 de abril, para que busquen ahí en sus agendas un espacio y realmente ojalá puedan ser parte de esta experiencia. Y no sé, Pati, te dejo a vos el cierre, si quieres invitar a los médicos a participar en el congreso, ahí para que vos termines con la invitación. Así que para quienes no están escuchando, vamos a Incremento 2026, la experiencia más transformadora de medicina de emergencias que ha vivido. Estoy muy ansiosa para las simulaciones del próximo año. Nos vemos ahí. Bueno, Pati, perfecto. y un mensaje para tus colegas brasileños para que asistan en Sí, portugués. vamos, En por favor, portugués. brasileñas, vamos para Incremento. Tenemos a muchos brasileños en Incremento 2026.
El incremento de este año, solo 3 brasileños, ¿vale? En 2026 tenemos 10 o un poquito más de brasileños. Bueno, esperemos que la delegación latinoamericana en general sea bastante grande y que realmente al final lo que queremos es impactar la práctica clínica en nuestros países y que muchos pacientes se vean beneficiados. Pero entonces, bueno, agradecerles a todos por la presencia y bueno, nos vemos en Incrementum. Saludos.